avanzando, pues. Bueno, entonces vamos a dar inicio, pues por la hora vamos a dar inicio. Y bueno, voy a orar, voy a hacer una oración. Amén. Y bueno, este estudio en este momento que vamos a estar reunidas, ¿verdad? Bueno, les invito a participar. Esto es intercambiando lo que el Señor ponga en cada una de nosotras. Y que sea el Espíritu Santo guiándonos, ¿verdad? Porque Él es el que todo lo sabe y Él es el que todo lo conoce. Señor, gracias te damos una vez más por esta hora, por este tiempo que tú nos permites, Señor, de estar en este espacio, Señor, para que podamos, Señor, con tu ayuda, con tu guía, hablar tu palabra, Señor, ser edificados. Queremos crecer, queremos madurar, Señor, en todo lo que es tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el que usa nuestras vidas como instrumentos de tu gloria. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Que todo lo que podamos aprender, Señor, sea para nuestra vida y para glorificarte a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mujeres, vamos entonces a iniciar. La semana pasada, si pueden tener pueden tener allí alguna Biblia, ¿verdad? Cerca. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de lo que era Proverbios. En base allí vamos a estar hablando, pues tomando allí algunos capítulos de Proverbios que en base a la sabiduría. También Eclesiastés y Job habla también de lo que es la sabiduría. Y bueno, y toda la palabra del Señor, que creo que yo lo dije en esa oportunidad, que toda la palabra del Señor, en toda la palabra de Dios está la sabiduría, en toda la palabra de Dios. ¿Sí? Y bueno, yo no hice mención en el capítulo 1 de Proverbios, allí estuvimos hablando acerca de un versículo clave. ¿Quién se acordará de ese versículo clave? Vamos a ver, no sé si... El 6. ¿Ah? El 6 no era el clave. No, El 6. no era el capítulo, no era el versículo ¿No era el 6. 6? ¿No? ¿Te acuerdas, Rufa? ¿Lo pudiste escuchar? No, yo lo escuché bastantes veces, pero no lo tengo ahorita en la... No lo tengo ahorita en la mente. Están raspadas, mujeres, están raspadas, caray. Versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. Okay. ¿Qué dice allí, verdad? Que el principio de la sabiduría, ¿qué dice allí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ya va, déjenme buscarlo, no lo tengo aquí a la mano. Pensé que me lo sabía de memoria. Ajá, dice que el principio de la sabiduría es el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, dijimos en esa oportunidad de que vuelvo a retomar, ¿verdad? Porque de aquí es donde vamos a seguir el camino hacia la sabiduría, de que ese es el punto de partida para la sabiduría, como él mismo dice, ¿verdad? Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y dijimos que era el temor a Dios, también hablamos con respecto a eso, de lo que era el temor. ¿Quién se acuerda algo de lo que era el temor a Dios? ¿Te acuerda alguien de eso? El principio de la sabiduría, lo acabas de decir. Tan raspada, reverencia, respeto. Así es. Reverencia, exactamente, respeto. ¿verdad? Oye, vamos a poner las pilas. Para los próximos voy a escuchar eso antes de entrar. Y eso que una dijo por ahí que iba a repasar. Pero bueno, sí, eso es para ver si están escuchando los audios. Eso es para ver si están escuchando los audios, ¿verdad? Porque no, yo lo escuché varias veces y lo escuché varias veces y había anotado todo. Yo no sé si Noé lo escuchó. ¿Tú lo escuchaste, no, en esa oportunidad? Creo que no, y no lo escuchó. Bueno, pero entonces sí, dijimos que el temor a Dios, ¿verdad? Es precisamente eso, ¿verdad? Reverenciar su nombre, adorarle en su santidad, en su majestad, en su señorío, reconociendo quién es Dios, ¿verdad? Quién es el Señor. Y ese temor a Dios
por supuesto nos va a llevar a conocerlo, porque no podemos no podemos tener temor de algo si no lo conocemos, ¿verdad? Y ese temor a Dios no es un temor, como lo dijimos en esa oportunidad, que no era un temor de terror, de miedo como tal, sino era un temor reverente, de adoración, de respeto, ¿verdad? De darle honra a Dios, porque Él todo se lo merece. Y como dice su palabra, ¿verdad? Que Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Entonces, ese temor es como decir de no ofender, de tener una vida sometida a Dios para no ofenderle. Y como decía mi hermana en el estudio del martes, ¿verdad? Ella hablaba de una relación íntima. Eso es parte también del temor a Dios, ¿verdad? Cuando conocemos a Dios, entonces entablamos una relación íntima con Él. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Ok, el mundo, por supuesto, sí, dice ahí que los insensatos rechazan la sabiduría. ¿Por qué? Porque el mundo no teme a Dios, y eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? Ese temor a Dios, no lo tiene el mundo, no lo tiene la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo vive en la insensatez, el mundo rechaza lo que es la enseñanza, lo que es la sabiduría de Dios, lo que es la verdad de Dios, y vemos cómo el mundo entonces vive hoy en día. No puede entonces el mundo tener una relación, tener un conocimiento de Dios, y quizás la gente pudiera decir, bueno, sabemos que hay un Dios, y sin embargo el mundo lo mezcla con otros dioses, o a esos dioses que ellos adoran, a esos dioses que ellos reverencian, ¿verdad? Pero no conocen al verdadero Dios que conocemos nosotras, ¿verdad? Entonces, ya de ahí, desde ese punto de vista del temor a Dios, ya nosotros entonces, el hecho de temer a Dios, estamos entonces siendo sabias. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que es la sabiduría, temer a Dios. Ese principio que nos va a llevar, ¿verdad?, a todo lo que el Señor quiere para nuestra vida. Amén, mujeres. Amén. Ok, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces hay solo dos caminos, por lo que estamos viendo acá en cuanto al temor. Hay solo dos caminos, dos formas de caminar, ¿verdad? Hay dos formas de caminar. Una, ya va para buscar chuletica. Hay dos formas de caminar. Una con sabiduría y la otra sin sabiduría, ¿sí? Hay dos formas de tomar decisiones, las sabias e imprudentes. El Señor era lo que deseaba de su pueblo Israel, cuando, ¿verdad?, el Señor dio sus mandamientos, el Señor se reveló a su pueblo. En el capítulo 3 de Proverbios, desde el versículo 13 al versículo 18, allí el Señor viene hablando de lo que es Salomón hablando de lo que es la sabiduría. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Nosotros, ¿verdad? ¿Quién es la sabiduría? La sabiduría es el Señor, ¿verdad? Su palabra, su verdad, ese conocimiento que hemos conocido de Él. Entonces dice: bienaventurado el hombre que la haya. Fíjense algo, el hombre por sí solo, el hombre, hablando de lo que es la sabiduría secular, ¿verdad? El hombre, por mucho que quiera adquirir, o mucho que adquiere sabiduría, ¿verdad?, en lo que es el ámbito natural, nunca va a poder compararse con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Claro. Y esta es una de las razones por las que Dios le da tanta importancia a lo que es la sabiduría, porque la sabiduría tiene altas recompensas que resultan precisamente de vivir en lo que Dios quiere por medio de su palabra. ¿Qué nos ofrece a nosotros vivir en esa sabiduría? Bueno, nos ofrece contentamiento, nos ofrece valor, nos ofrece confianza, nos ofrece paz, progreso, prosperidad. Todo lo contrario, ¿verdad?, sería aquellos que deciden no vivir, ¿verdad?, en sabiduría.
como he venido diciendo, ¿verdad? Que nunca se pierde, como dice, la verdad de la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Nunca se pierde o si se elige vivir con sabiduría, siempre se va a ganar, ¿verdad? Se pierde precisamente si se elige vivir de una manera imprudente. Gloria a Dios. Entonces, ya, familia, que me estoy perdiendo. Sabemos que caminar en sabiduría no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero es uno de los mayores desafíos que la palabra del Señor nos pone, ¿verdad? Nos pone en el camino, porque muchas veces como cristianos sabemos que, bueno, que vamos a pasar tiempos difíciles y quizás, bueno, en un momento dado somos sabios y mantenemos la vista en el Señor, pero es difícil en un momento no sentir miedo o que nuestra fe vacile. Podemos en un momento dado enfrentarnos a la tentación, ¿verdad? La respuesta sabia, ¿cuál sería? Bueno, no me soporto la tentación, pero muchas veces depende de cómo se presenta la tentación, y más si viene de alguien que es amado, ¿verdad? Que es alguien que conocemos, o si esto no puede causar, esta tentación viene producto de una presión social. La mayoría de nosotros también sabemos, ¿verdad? Como cristianos, que es sabio perdonar a quien nos ha herido, pero muchas veces eso también nos cuesta un poco, ¿verdad? Dependiendo de cómo haya sido el daño físico, material, emocional, tan grande, que muchas veces eso también nos cuesta. Otra cosa que nosotros, bueno, sabemos de que de repente, bueno, pagar impuestos, ¿verdad? Bueno, aquí en Venezuela pagar impuestos es, wow, es una pérdida, pero eso es algo que dentro de lo que es nosotros, en lo que es la vida íntegra, ¿verdad? Como cristianos, sabemos que, bueno, que tenemos que pagar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero que muchas veces tenemos una situación económica tan mala que no la podemos pagar, ¿verdad? Viéndolo, haciendo como un bosquejo un poco de lo que es la práctica, ¿no? De lo que es la vida, pues. Que no es fácil. Igualmente, que no es fácil, pues. Exacto, no es fácil, ¿verdad? Y bueno, igualmente para testificar muchas veces para testificar del Señor, pues, bueno, a veces podemos cohibirnos, ¿verdad? Porque de repente eso puede afectar, si estamos en un ámbito laboral, puede afectar el ámbito laboral. O sea, son muchas situaciones, ¿verdad? Que caminar con sabiduría o en sabiduría muchas veces no es fácil hacerlo, pero el Señor, por eso cuando habla su palabra, ¿verdad? De que tenemos que desearla, que tenemos que adquirirla, tenemos que abrazarla, que tenemos que ¿cómo podemos decir, verdad? Que tenemos que buscarla. Entonces es precisamente ese deseo de Dios de nosotros poder caminar en verdadera sabiduría, porque podemos tener el conocimiento de Dios, pero no estamos caminando en sabiduría, no estamos entonces alineados realmente a lo que es la palabra. Y muchas veces la gente puede confundir sabiduría con un alto grado de inteligencia, con un alto grado de desarrollo en cuanto a los estudios, ¿verdad? Un currículo bien gordo, o sea, un talento, wow, tremendo. Pero con respecto a la sabiduría de Dios, todas esas cosas quedan totalmente fuera de lo que es la grandeza de la sabiduría de Dios. Y pudiéramos entonces nosotras buscar un poco definir qué es la sabiduría, qué es la sabiduría de Dios. Y una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que ver, que la sabiduría, para caminar sabiamente, se requiere de esfuerzo, de disciplina, ¿verdad? Tenemos que tener ese deseo sobre todas las cosas para el estudio de la palabra de Dios, para buscar allí, en esa fuente que es la palabra de Dios, todos esos preciosos tesoros que ella tiene para nosotros. Porque como ella misma lo dice, ¿verdad? Es beneficio, lo que leímos hace rato, ¿verdad? En Proverbios, cuando habla de las riquezas. No se puede comparar la sabiduría
de Dios con cualquier, ni con ninguna joya preciosa, no tiene, es un valor incalculable la sabiduría de Dios. Por eso se hace esa comparación, ¿verdad? De que con nada se compara, con nada se puede comparar. Entonces, caminar sabiamente requiere precisamente de eso, de esfuerzo, ¿verdad? De cambio, de disciplina en cuanto a al estudio de la palabra del Señor. Entonces, en cambio, de la otra forma, si decidimos en dado caso que no es así, ¿verdad? Pero que caminar de la otra forma, pues sería simplemente necedad. Allí no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, podemos definir la sabiduría, tiene distintas definiciones, ¿verdad? En términos humanos pudiéramos decir que es la capacidad, el conocimiento y habilidad que tiene una persona. Eso en términos humanos, como lo estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Pueden tener un intelecto mayor, tiene una capacidad analítica, o sea, una cantidad de talento, vamos a decirlo así, de desarrollo, de entendimiento para entender las cosas, ¿verdad? En lo que respecta a lo que es la parte humana. Pero la sabiduría de Dios, hablando de lo que es la sabiduría de Dios, es un atributo absoluto que solo lo posee Dios, ¿verdad? Solamente es de Dios ese atributo. Incluso imagínense si por la sabiduría del hombre pudiéramos obtener la sabiduría, entonces no tiene entonces ningún caso tener el temor de Dios. Por eso es que es inalcanzable, ¿verdad? Para lo que es la sabiduría humana, es inalcanzable la sabiduría de Dios en cuanto a lo que es su persona, en cuanto a lo que es el conocimiento de Dios. Tiene que ser precisamente a través de lo que hablábamos al principio, que era lo que mencionábamos del temor. Entonces, la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee. Eso lo podemos ver en Romanos 16:27. Allí demuestra en la creación y precisamente en la redención en Cristo. También tenemos allí Proverbios 3:19. Voy a buscarlo allí un momento. Proverbio 19 nos dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia, ¿verdad? Todo lo que el Señor hizo. También Él concede la sabiduría, ¿verdad? A todo el que la busca. Eso está en Proverbios 2:6. Si alguien lo puedes leer allí, Nieves, Proverbios 2:6. ¿Qué número? 2:6. Proverbio 2:6. Porque Jehová da la sabiduría. Ajá. Porque Jehová da la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Ru, ¿puedes leer Proverbios 9:10? Ya va. ¿Tienes ahí la Biblia? Sí, pero ¿qué va, hermana? Yo no veo. Mejor es buscarlo por internet. Bueno, tranquila, hermana, déjame leer. ¿Proverbios qué? ¿9:10? Proverbios 9:10. Ah, ya va. Proverbios. Ya va. Proverbios 9:10. Dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es entendimiento. Ajá, ¿Es eso? amén. Exacto, 9:10. Sí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces allí todo nos lleva a lo que es el Señor, ¿verdad? Todo lo que es en cuanto a la sabiduría nos lleva a lo que es el Señor. Por eso la sabiduría es para todo aquel que la quiera tener, ¿verdad? La sabiduría es para todo aquel que la desea. No es como de repente las riquezas o la fama, que no es para todo el mundo, ¿verdad? O los estudios, no todo el mundo puede estudiar, no todo el mundo puede graduarse, no todo el mundo puede tener dinero, pero sí todo aquel que quiera puede tener la sabiduría.
¿verdad? Y sobre todo la sabiduría que viene de Dios. Amén. Sí se está entendiendo lo de la sabiduría, ¿verdad? Total y rotundamente, lo estoy escribiendo todito. Sí se está entendiendo. Okay. Sí, se entiende todo. Okay. Todo parte, yo pienso que de la oración, porque sin oración creo que papá Dios no nos va a dar sabiduría por ningún lado. Claro, es allí donde hablábamos, ¿verdad? De que para precisamente, ¿cómo hacemos para obtener sabiduría? Bueno, eso, la relación íntima. La relación íntima de Jehová es con lo que le temen, como dice la palabra, ¿verdad? Y a ellos Él revelará, Él dará a conocer las cosas. Y sobre todo porque, como decía uno de los conceptos que di, de que, bueno, creo que no lo he dado, creo que todavía no he dado otro concepto de sabiduría. Aquí tengo otro concepto, ¿verdad? Que dice que la sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y de responder a ellas según sus principios bíblicos. Es la búsqueda de las opiniones celestiales en circunstancias terrenales, ¿verdad? Es la capacidad, es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y de responder a ellas según sus principios bíblicos. Es la búsqueda de las opiniones celestiales en circunstancias terrenales. Voy a decir otra definición. La sabiduría consiste en manejar con eficacia tanto los conocimientos como las circunstancias, ¿verdad? Muchas veces es lo que nos puede pasar. Cuando de repente nos damos cuenta que nos hace falta sabiduría, cuando estamos en un problema, cuando tenemos una situación difícil, ¿verdad? Que aunque conozcamos que tenemos ese Dios maravilloso que nos puede ayudar, pero llega un momento en que, wow, Señor, ¿qué hago en esta situación? Estoy metida en este lío, ¿qué hago? ¿Qué decido? Para tomar, como dijimos al principio, ¿verdad? Unas decisiones. ¿Qué decisión puedo tomar en algo que necesita una premura, que necesita una decisión acertada? Entonces, la mayoría de las veces que nos vamos a dar cuenta que no tenemos sabiduría, por eso el mismo Señor dice, el que esté falto de sabiduría, pídala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, en el contexto de ese pasaje estaba hablando allí, creo que Santiago estaba hablando allí de lo que eran las pruebas. Y precisamente cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿verdad? Es cuando nos damos cuenta de cuánto necesitamos la sabiduría y que pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo yo, cómo encuentro la sabiduría? ¿Cómo? Bueno, allí en la palabra de Dios, allí en Él, ¿verdad? Porque como decíamos anteriormente, como dije en una de las definiciones, el Señor es sabiduría, Él se hizo sabiduría, Jesucristo es la sabiduría, ¿verdad? Y nosotros, como Él se ha revelado a nosotros, ¿verdad? El origen de nuestra vida ahora es Él, entonces si Él es sabiduría, pues nosotros también podemos tener esa sabiduría. Estamos llamados a buscar esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Tenemos que buscarla. ¿Cómo la busco? Bueno, Señor, en comunión, en oración, en adoración, en reverencia, ¿verdad? En santidad, en todo lo que enmarca la vida cristiana. ¿Y para qué la necesito? Bueno, precisamente para poder vivir, para poder agradar a Dios, para poder primeramente, ¿verdad? Wow, Señor, incluso, bueno, para precisamente para que Dios muestre su gloria, ¿verdad? Porque Dios quiere mostrar su gloria a través de su palabra y a través de nuestra vida, que en cualquier momento que nosotros podamos estar pasando, nosotras entonces podamos apelar a esa sabiduría de Dios. Ahí tenemos a Salomón, cuando Salomón se hizo rey, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Salomón pidió sabiduría. Él no pidió fama, él no pidió riquezas, no pidió, ¿verdad? Pero pidió sabiduría. Y dice la palabra que gobernó de una manera tremenda, que la gente iba a verlo, ¿verdad? Oye, porque fue tanta la sabiduría de Salomón, que se logró la sabiduría de Salomón para resolver los asuntos, para administrar los asuntos del pueblo. Entonces, nosotros necesitamos esa sabiduría, que es la práctica. Ajá.
¿Me oye bien? Sí. Bueno, Hay sí. momentos, vamos a pensar un momentito nada más en el hombre que hizo la bomba atómica. ¿Por qué la hizo? Si eso iba a causar un daño terrible a la humanidad, era un científico muy inteligente, ¿cierto? ¿Verdad? Era muy inteligente. Sí. Y fíjese hasta dónde hemos caído. ¿Estaba en él la intención de causar daño? No estaba. Entonces, donde uno se centra es, si yo no le estoy causando daño a nadie, y estoy prestando mi intelecto, pues debo usarlo. Esa es mi opinión, no sé. Así es, hermana. Bueno, y es que Dios también conoce todas las cosas, pues. Pero yo digo, no sé si tú vas a tomar en el estudio. ¿Me oyes, Lady? Sí, te oigo bajito, pero te oigo. Yo sí la escucho Yo bien. digo que uno de los efectos que trae la sabiduría es paz. Ajá. Es paz, ¿verdad? Así porque es. una persona que no está en paz no puede tomar buenas decisiones, no busca la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que pedirle a Dios, en el caso de Ruth, que tenga paz y que en el momento, pues Dios obrará y hará una maravilla, pues. Así es. Bueno, fíjate que una de las partes... Sí, hermana, te escuché. Bueno, una de las razones cuando yo hablé de que Dios le da un alto valor a lo que es la sabiduría, ¿verdad? Porque tiene gran recompensa, ¿no? La sabiduría del Señor. Y dentro de esas cosas, yo hablé del contentamiento, ¿verdad? Que bueno, es precisamente, ¿cómo se llama? Pues traspasa lo que es ese gozo, pues, en que uno pueda estar tranquilo, pues basado quizás precisamente en el poder y en la obra de Dios. Hablé también de lo que era el valor, claro, no definí un poco todos estos términos, pero dije contentamiento, valor, confianza, paz. Radica en la certeza de que Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro beneficio, ¿no? Y como tú decías, muchas veces Dios conoce todas las cosas, pero que al final Dios puede enderezar. De hecho, Dios lo hace. Dios endereza todas las cosas. ¿Qué hacemos primero, Señor? Perdónanos, como tú estás diciendo, hermana Ru, ¿verdad? Cónchale, Señor, estoy orando porque hay una conciencia. Eso es importante, ¿verdad? De que hay una conciencia, de que nuestra conciencia está clara. De que cuando hacemos cosas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios, ¿verdad? Que no son cosas que le agradan a Dios. Entonces, wow, ahí viene como que, cónchale, Señor, es verdad, perdóname. Bueno, Señor, ayúdanos a seguir confiando, porque una de las cosas, y era lo que hablaba también Santiago cuando estaba hablando de las pruebas allí, no era realmente, él decía, el que esté falta de sabiduría pídala a Dios, pero él hablaba en cuanto a la fe, ¿verdad? Porque quién sabe qué era lo que estarían pasando algunos allí que estaban perdiendo como que la fe estaba siendo quebrantada. Y es como dije al principio, ¿verdad? Muchas veces podemos estar en una situación y clamar a Dios, estar seguro de que Dios nos va a escuchar, pero nuestra fe de repente se empieza como a debilitar. ¿Sí o no? Porque eso nos pasa, ¿verdad? Aunque estemos ahí clamando, cónchale, Señor, ¿verdad? Pero no dejamos de sentir miedo. No dejamos de sentir miedo, ¿verdad? Entonces... Tristeza, no sé, hermana, yo siento tristeza, pero a pesar de que yo vamos a decir que desde que llegué a Panamá es como más, o estoy más afianzada en eso. Yo lo que siento es tristeza cuando me pasa algo, cuando sé que hago las cosas mal, pero a la vez pienso y razono y digo, bueno, Dios mío, pero yo siento tristeza, pero a la vez siento que estoy un poquito más consciente y el cambio viene. Así es, hermana, así es. Y eso es lo bueno, ¿ves? Que tú estás consciente, que ya ahí tú ves, bueno, Señor, estoy en el asunto, estoy, Señor, ¿verdad? Desarrollándome en lo que tú quieres, ¿verdad? Porque no es fácil, hermana, no es fácil. Uno que tiene, bueno, vamos a decir, tenemos un poquito más en los caminos del Señor, pero sin embargo no es fácil, cometemos muchas, bueno, y el Señor los conoce, porque estamos en un desarrollo, estamos en un crecimiento, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Que dependamos totalmente de Él y que aprendamos a confiar en Él.
Eso no es fácil, Así. no es fácil en todas las cosas. Entonces, Así. de esto se trata, por eso que ¿quién nos desafía a caminar sabiamente? Su palabra. Es cuando yo tengo que ir aún más a su palabra, es a su palabra, ¿verdad? Porque en ella, ¿qué encontramos? En ella encontramos todo, en ella hay todo. La palabra del Señor, como ella misma lo dice, es útil para todo, para toda nuestra vida. Y cuando dice ella misma, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces nos apoyamos en lo que nosotros queremos hacer? O en lo que, bueno, como yo sé hacer esto, bueno, lo voy a hacer. Y cuántas veces nos llevamos palo por eso, ¿verdad? Porque de repente las cosas no nos salen bien, ¿verdad? Porque ahí dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer, Señor, esto es bueno. Y eso es una forma de pensar sabiamente, es esa, Señor, esto me conviene. ¿Será que esto está dentro de tu voluntad? O sea, detenernos un poco, y muchas veces eso no lo hacemos, porque a veces como vivimos, y sobre todo estos tiempos, ¿verdad? Que son tan difíciles, vivimos tiempos en que vivimos a la carrera, todo es un afán, wow, la vida nos está como que pegando contra la pared. Entonces muchas veces tomamos decisiones, hacemos cosas que nos olvidamos, wow, Señor, de verdad que metí la pata. Cuando estamos como que en el meollo del asunto es que nos damos cuenta que metimos la pata, ¿verdad? Entonces, y a medida que leemos la Biblia también nos damos cuenta que como metemos la pata y en cosas que uno ni sabía, y yo, ay, Dios mío. Bueno. Exacto, por eso que el Señor, cuando nos habla de la sabiduría, es eso, apegarnos a ella, buscar allí, apegarnos a esa palabra, apegarnos a Él, a su verdad, a su Espíritu Santo que nos guía. El Espíritu Santo es el mejor consejero, es el mejor amigo. Muchas veces podemos buscar, porque somos así, cónchale, voy a preguntarle a fulano a ver qué opina. No, ahí está el consejo, en la palabra. Eso es ser sabio, ¿no, Señor? Busco tu palabra, porque es allí donde está el mejor consejo, ahí donde está lo mejor para nosotros, ¿verdad? Dice también en Proverbio, en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque Proverbios, Efesios 5, 15 al 17, que dice de que mirad cómo andemos, ¿verdad? No como necios, sino como sabios, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos buscar, o cuando nosotros estamos conscientes, decidimos entonces buscar, decido buscar, no voy a apresurarme, no voy a hacer las cosas a mi manera, no voy a hacer las cosas o por conveniencia o por una necesidad, ¿verdad? O por una emergencia, porque lamentablemente es así. Entonces, ¿qué es bueno, Señor? Bueno, ayúdame a andar como dice tu palabra, con diligencia, que es parte también de lo que es la sabiduría de Dios. Es que la sabiduría de Dios lo es todo. Lo que pasa es que incluso a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero a veces decimos que Dios nos dé sabiduría, pero es que Él no las quiere dar. Que es lo que tenemos que hacer, buscar esa sabiduría. Trabajar para obtenerla. Buscarla, así es, buscarla. ¿Y dónde la busco? Bueno, ahí está, en el Señor. Él es la sabiduría, ¿verdad? Como dice esa palabra, que por Él es sabiduría, por Él hemos sido justificados, por Él hemos sido santificados. Él es la sabiduría y Él nos las quiere darse aún más a revelar a nosotros, pero tenemos que pasar tiempo en su palabra, leer su palabra. No es nada más leer, ¿verdad? Y a veces nos cuenta, cónchale, Señor, y a veces como que, bueno, Señor, ¿de qué se trata esto? Pero su Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos ayuda y nos guía. Señor, dame la revelación, ¿qué quiere decir esto? Porque a veces de verdad nos encontramos como que en un momento en que no podemos entender algún pasaje, pero el Señor nos los da a conocer. Así que entonces, cuando nos damos cuenta de que carecemos de sabiduría, es precisamente en la vida práctica. No, pero yo sé la Biblia, yo conozco la palabra, pero por ejemplo, cuando de repente mentimos, sabemos que mentir es malo, ¿verdad? Sabemos que mentir no le agrada a Dios. Dice la palabra que el padre de mentiras es Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, wow. Y de repente uno va a decir, ay, no, yo no digo mentira, pero hay momentos en que, wow, uno no se da cuenta, oye, dije lo que no es.
y decir lo que no es una mentira, ¿verdad? Entonces son cosas prácticas, tratar mal a alguien, no tener misericordia, ¿verdad? Ser egoísta, ser mezquino, No tener ser perdón. vanidoso, ser, ¿verdad? Orgulloso. Son cosas que son totalmente contrarias a Dios. Totalmente. Entonces, wow, Señor, tu palabra, ¿qué dice la palabra cuando el Señor habla del soberbio, del orgulloso? O sea, nada que ver con lo que es el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir en su palabra, ¿verdad? Porque es eso, ok, tenemos el conocimiento, pero hay que vivirla. Por eso dice la palabra también que no seamos oidores olvidadizos, sino que vivamos esa palabra. Que no solamente seamos oidores, sino que, oye, no me acuerdo la otra parte de ese pasaje, pero lo que quiere decir es eso, ¿verdad? Que vivamos oidores, la palabra. Oidores olvidadizos. No seamos oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos, ajá, exacto. Incluso, exacto. Bueno, pero creo que hay otro pasaje. Bueno, ahí está toda la palabra, ¿verdad? Toda la palabra del Señor. ¿Quién me puede dar sabiduría? Señor, tu palabra. Cómo vivir, cómo relacionarme con mi familia, cómo relacionarme con mis hijos, cómo relacionarme con mi prójimo, cómo relacionarme en mi carácter, porque allí es donde Dios quiere trabajar, en nuestro carácter. Oye, yo me la paso peleando, me la paso gritando, de mí están saliendo palabras groseras, palabras vulgares. O sea, entonces, ¿quién me puede enseñar a mí todas esas cosas? ¿O quién nos lo puede enseñar? ¿Verdad? Es el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Oye, cuando yo decido, no, Señor, decido hablar como es, decido hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Sí, vamos bien, familia, mujeres. Sí, es esta ley, dice Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Exactamente. Engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, exactamente, hermana, esa es la palabra, ¿verdad? Esa es la palabra que estaba yo tratando de decir. Entonces, fíjate, ¿quién nos lo está diciendo? La misma palabra. Allí es donde tenemos que nosotros buscar todas las cosas. Y como dice, ¿verdad? Que el hombre se mira en el espejo y después se olvida cómo era. Ok, entonces es importante eso. Yo no sé si seguimos o